Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEV. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y Cultura. Con un plantón en defensa de la paz, la vida y el territorio, se conmemoró en Cali el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. El 9 de abril se cumplió 70 años del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, un hecho que recrudeció la violencia social y política que persiste hasta nuestros días. Según cifras oficiales, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 8 millones de víctimas. Los responsables siguen libres y estos crímenes están en la más absoluta impunidad. Mi hijo no era ni guerrillero, ni narcotraficante, ni nada de esas cosas, sino que ellos le colocaron un chango y un morral y lo pasaron por falso positivo, por guerrillero. De esas 8 millones, 3.352.000 se dieron en el marco de los dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los cuales son cifras altamente alarmantes y que muchas de esas víctimas obviamente no han sido hoy reparadas, muchas de ellas en la impunidad. El 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, una fecha en que diferentes organizaciones denunciaron el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en el país. Cada día en Colombia se puede hacer una conmemoración, porque cada día en Colombia, de los 365 días, ha sido asesinado un defensor de derechos humanos. La defensa de la paz, la vida y el territorio son los motivos por los que a diario son asesinados los líderes y defensores de derechos humanos en el país. La implementación del modelo económico neoliberal se impone a sangre y fuego. Hoy los megaproyectos y todo lo que es el modelo económico neoliberal extractivista se nos impone a diestra y siniestra, tanto en la ciudad como en el campo. Y es precisamente por esa defensa que hacen los líderes y sus comunidades de esos territorios y en defensa de sus reivindicaciones que el Estado de alguna manera calla y silencia frente a la muerte de cada líder. Quienes han estado, digamos, hoy a la palestra de ese control territorial son los grupos paramilitares auspiciados desde el Congreso de la República y desde los grandes líderes políticos como Álvaro Uribe Vélez. Grupos paramilitares en complicidad con el Estado colombiano son los responsables del despojo de territorios, de miles de asesinatos y de la impunidad en la que están estos crímenes. Aquí sí hay paramilitarismo, que en el marco de este proceso de paz este paramilitarismo crece y cada vez más, con mayor control del territorio, asesinando a nuestros líderes, que ya no son líderes de alto rango ni nacionales, son líderes de los territorios que vienen defendiendo el río, que vienen defendiendo el ambiente, a eso se les está matando. El Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado sigue siendo una fecha para exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, una fecha para exigir la vida y la libertad de quienes luchan por un país con justicia social. La resolución expedida el pasado 27 de marzo por la Comisión Nacional del Servicio Civil pone en riesgo la estabilidad laboral y estandariza la evaluación anual de los docentes del decreto 1278. El gobierno nacional continúa golpeando a las maestras y maestros del país con medidas que vienen orientadas desde la OCDE. Así lo confirma la resolución expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que modifica los protocolos para la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y docentes orientadores del Decreto Ley 1278. Resolución que claramente atenta contra el ejercicio de la labor docente y continúa con el recorte de presupuesto para las instituciones educativas.
Una lectura ya detallada de los protocolos, se evidencia, por ejemplo, que a los maestros se le va a exigir a los maestros de preescolar la elaboración de material didáctico. O sea, esto contrasta con una política del gobierno de reducir los recursos para este tipo de material en las instituciones educativas. En el caso de los orientadores, van a tener que hacer toda una serie de rutas de atención al interior de la educación, pues lo que va a significar una sobrecarga laboral. A los casos de los maestros se les impone un modelo pedagógico, a los maestros tanto de básica como de preescolar y media, se les impone un modelo pedagógico de aprendizaje cooperativo. Con esta medida, el gobierno pretende imponer estándares generales para la evaluación docente, desconociendo las particularidades de cada región del país, una decisión que también afectará la libertad de cátedra y la autonomía escolar en las instituciones. Lo que busca esta evaluación de desempeño es articular la política educativa, principalmente de la del índice sintético de calidad, para que los maestros del 1278 demos cuenta de los temas que tienen que ver con el ambiente o el clima escolar, mirando los protocolos de riesgos que hay en los colegios. Los nuevos protocolos de la evaluación anual de los docentes deja de ser un proceso de diálogo y concertación y se convierte en una medida punitiva. Siempre hemos rechazado este tipo de evaluaciones punitivas, sancionatorias y que no permiten un verdadero diálogo pedagógico, espacios formativos académicos en las instituciones educativas, establecer acuerdos entre evaluadores y evaluados, sino que son impuestas unilateralmente por el gobierno. Seguimos defendiendo la posibilidad de que los espacios de evaluación en las instituciones educativas permitan la formación, el diálogo, el intercambio y, por supuesto, espacios formativos y de enriquecimiento. Estos lineamientos dan continuidad a una política que sigue vulnerando al maestro y a la educación pública, dejando al docente como único responsable del proceso educativo. Con la estandarización de la evaluación anual de los docentes, el gobierno también busca reducir las calificaciones de los docentes y de esta manera afectar negativamente la evaluación con carácter diagnóstico formativa, evitando que más docentes asciendan. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. A través de veedurías, reuniones y capacitaciones, el SUTEP continúa haciendo seguimiento al nuevo contrato de salud y el servicio que presta Cosmitet al Magisterio Vallecaucano. En la última reunión, los maestros del departamento expresaron que Cosmitet continúa incumpliendo los términos del nuevo contrato y envía a las reuniones que se adelantan con la organización sindical, la fiduprevisora, la Procuraduría y la Superintendencia de Salud a funcionarios que no dan soluciones a las problemáticas que se presentan con la atención médica de los maestros y sus familias en todo el departamento. Se tienen que reunir con nosotros y con la fiduprevisora y con todos estos entes, son las personas que pueden decidir de una manera asertiva las reclamaciones nuestras, que nos definan cómo nos van a prestar el servicio y de qué manera lo van a hacer. Creo que el llamado es a que se exija de que deben de estar las personas que pueden tomar decisiones verdaderas en todos los campos de la prestación del servicio por parte de Cosmitet. Los veedores de salud esperan que con la puesta en marcha de la nueva interventoría y el seguimiento que viene adelantando el SUTEP, el operador garantice el servicio y la atención médica de los maestros como lo exigen los términos del nuevo contrato. Esto puede generar un cambio de actitud y una mayor exigencia hacia la fiduprevisora que haga cumplir eso, hacia el ministerio, hacia los prestadores. En ese proceso estamos, ellos llevan como 8 días nomás en este proceso, esperemos que eso se dé. Los maestros del Valle del Cauca también denunciaron que a la fecha siguen desprotegidos y no cuentan con una ARL y deben asistir a las instituciones educativas poniendo en riesgo su integridad física. Hay maestros que tienen calificaciones de más del 50%. Al tener calificaciones de más del 50% tienen unas recomendaciones muy exactas. No se viene haciendo. La Secretaría, en un caso que tengo particular, obliga a que la maestra se vaya hacia allá, hacia el punto de trabajo, no teniendo en cuenta de que no puede cumplir con lo que está haciendo porque tiene unas recomendaciones médicas. Es un llamado de atención. Y al ministerio y a la FIDO, porque habrá que responsabilizar al ministerio y a la fiduprevisora por no llevar a cabo este proceso. Los nuevos términos del contrato de salud establecen que el gobierno tiene la obligación de garantizar una ARL para el magisterio. Hoy el Ministerio de Educación y la fiduprevisora guardan silencio. Con esta decisión se pone en riesgo el financiamiento del fondo del magisterio, pues los maestros que tengan una pérdida de capacidad laboral por encima del 50% podrán demandar al Estado.
Un maestro que se vea perjudicado por este proceso, su patología o su diagnóstico se acrecente, tenga unas consecuencias peores, pues obviamente él tendrá todo su derecho a demandar porque el ente nominador no está cumpliendo con unas recomendaciones que está mandando un médico. La organización sindical hace un llamado a los maestros para que documenten todos los casos y los direccionen a las entidades de control, para que éstas tomen las acciones pertinentes y exijan a Cosmitet que cumpla a los maestros y sus familias de acuerdo a lo estipulado en el contrato de salud. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Las maestras y los maestros son protagonistas en educación y cultura. Por eso los invitamos a que nos escriban al correo prensasutep@gmail.com y nos cuenten sus historias, proyectos pedagógicos, problemáticas o denuncias. El gobierno exige una educación de calidad, pero no brinda las garantías para que estudiantes y docentes avancen en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Así lo denunció la comunidad educativa de la institución Joaquín de Caicedo y Cuero. El municipio de Cali no es ajeno a las problemáticas que vienen afectando la educación pública del país. Así lo confirman los estudiantes de la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero, quienes hoy reciben clases en aulas que no brindan condiciones mínimas de seguridad. Hay unos salones en los cuales hace demasiado calor, a los techos le faltan los psicopores, lo cual presenta un gran riesgo porque en cualquier momento se desmorona o se cae algo y le puede pasar algo a alguien. Hay ciertos salones que son cerrados y no tienen un ventilador o un aire acondicionado. Mientras la administración municipal desde la comodidad de sus escritorios toma decisiones que dicen favorecer a la educación pública, otra es la realidad, porque a los estudiantes de este plantel educativo se les ha impuesto el pico y placa para asistir a clase. Los niños más pequeños, maestra de español, de matemáticas, no vienen a estudiar. Necesitamos que por favor Secretaría de Educación nombren profesores aquí en este colegio que bastante los necesitamos. Con instituciones educativas sin la infraestructura adecuada, sin el mobiliario que se requiere, con un déficit de docentes y sin el presupuesto que requiere la educación pública, va a ser imposible que los niños, niñas y jóvenes puedan recibir una educación de calidad como le exige el gobierno. No es para nadie un secreto que la educación tiene grandes problemas a nivel nacional, porque digamos que las problemáticas que se ven aquí, sí, pero para nadie es un secreto que también se ven en muchas otras instituciones, y es que el principal problema, digamos, de la educación es la falta de presupuesto que se da a ella. Hace un año venimos enviando cartas al Secretario de Educación por la falta de docentes. En la jornada de la tarde faltan aproximadamente 5 maestros y los estudiantes vienen, por ejemplo, un grado en la semana viene 2 veces en la semana porque no tiene maestros. El año pasado la institución tuvo una gran decadencia en las pruebas IFETS, el grado 11 por falta de maestro de inglés. Cada año los problemas en la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero parecen ir en aumento y pese a los requerimientos hechos por los estudiantes, a la administración municipal parece no importarle. ¿Cómo es posible que ya 2 meses después de haber iniciado el año escolar todavía no se han nombrado los maestros que necesitamos? Nos hace falta personal administrativo, nos hace falta la señora tesorera que se fue y no la han nombrado de nuevo, nos falta personal de aseo, nos falta personal de vigilancia. Estas personas son recursos necesarios para poder nosotros ofrecer lo que nos están pidiendo todos los días, calidad en la educación. Estamos esperando desde el año pasado a que se solucionen esas problemáticas y hasta el día de hoy todavía no se han presentado los pupitres ni nada para solucionar eso. Aquí los estudiantes no cuentan con un espacio para recibir las clases de educación física. El laboratorio de química no tiene los equipos que requieren. Hay un solo baño para todos los estudiantes y el internet en la sala de cómputo no funciona. Problemas que terminan afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos la necesidad de unos maestros que no nos han nombrado y esto pues genera dificultades para el buen desarrollo de la convivencia y sobre todo del proceso educativo institucional que estamos trabajando en la institución. El proceso educativo se hace difícil, se hace poco productivo, digámoslo así, para nuestros estudiantes si no contamos con todos estos materiales.
Estudiantes, padres de familia y docentes hoy se preguntan si Colombia, la más educada a la que le apuesta Juan Manuel Santos y su gobierno, es posible sin la inversión que requiere el sector educativo. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. El gobierno nacional insiste en eliminar los 3 ceros del peso colombiano, proyecto que le costaría a los colombianos 800.000 millones de pesos y en nada beneficiaría a la economía del país. El ministro de Hacienda y Crédito Público radicó el proyecto ley que busca eliminar los 3 ceros del peso colombiano bajo el pretexto de sacar de circulación el dinero que los grupos al margen de la ley tienen guardados en caletas. El costo por este cambio estaría entre los 400.000 y 800.000 millones de pesos, una medida que nada beneficia a los colombianos. Hay que tener algo en cuenta, que muchas de estas caletas, estas personas no las esconden en pesos, las esconden en dólares, en euros y no las esconden en Colombia, sino fuera del país en paraísos fiscales, en el cual este gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos, se ha encargado de proteger en estos años. Mientras para este año el gobierno recortó el presupuesto a los sectores de ciencia y tecnología, cultura, agro, deporte y educación, argumentando que hay un déficit fiscal. Con esta propuesta queda en evidencia que dinero sí hay, pero no para invertirlo en las necesidades del país. La gente está pidiendo elevar su capacidad de consumo porque se viene perdiendo. Y el Estado viene haciendo lo contrario, sacrificando el consumo popular. Entonces yo creo que lo que va a haber es un gran choque entre el Estado, la clase dirigente y el movimiento popular. Otro de los argumentos que presenta el gobierno para eliminar los 3 ceros del peso se basa en facilitar la contabilidad de las empresas y por otro lado sostiene que países como Perú, Chile, México y Brasil ya lo implementaron. Pero lo que el ministro de Hacienda no da a conocer es que esos países lo hicieron cuando su economía permitió hacer esta transición. Estos países lo hicieron porque estaban en una situación de hiperinflación, inflaciones que superaban el 100%, el 200%. Colombia no tiene hoy en día ese problema. Sabemos que hoy en día la inflación está en el rango meta del Banco de la República, entonces no hay ninguna argumentación, que sustente finalmente este cambio. O sea, los cambios que hicieron estos países fue en un contexto macroeconómico totalmente diferente al que tenemos hoy en Colombia. De llegar a ser aprobado, este proyecto traería efectos negativos para la economía del país. Se impulsaría un redondeo al alza en varios productos de la canasta familiar, causando una mayor inflación y aumentando el índice de precios al consumidor. De este tipo de medidas que no tienen ningún efecto macroeconómico para el país, pero que sí lesionan las finanzas públicas de los colombianos. Entonces, digamos, es un proyecto que no tiene ninguna fundamentación, más allá de unas declaraciones del fiscal general, que sabemos que trabajó con banqueros, que sabemos que trabajó con Luis Carlos Sarmiento Angulo como asesor legal del Grupo Aval. Nuevamente los colombianos tendrían que asumir el costo por el cambio de las planchas de los billetes, modificar los programas de cómputo, la campaña educativa y los de la producción de las nuevas monedas y billetes, una transición que empezaría en el 2020 y tomaría 3 años. Educación y cultura. Con un desfile de carrozas, la comunidad educativa de la institución Cárdenas Mirriñao celebró 50 años dedicados a la formación de niños, niñas y jóvenes del municipio de Palmira. La comunidad educativa de la institución Cárdenas Mirriñao desplegó toda su creatividad en un desfile de comparsas que recorrió las principales calles de Palmira y con el que celebraron 50 años de vida dedicados a la formación de los niños, niñas y jóvenes de este municipio.
Nos esforzamos y hacemos lo posible por ofrecer la mejor calidad de educación a nuestros estudiantes. Ofrecemos modalidad en deporte, modalidad en tecnología y ofrecemos sobre todo un proyecto de vida para nuestros estudiantes de Palmira. Llevo toda mi vida aquí en el Cárdenas de Mirriñao, entonces pues mi proceso ha sido muy largo, me han enseñado tanto valores que me sirven a mí como en mi día a día. Esta institución, creada en 1967, hoy cuenta con 2.580 estudiantes, 84 docentes, 12 administrativos y 5 directivos docentes. Una comunidad que crece y se fortalece para brindar una educación de calidad. Hemos tenido una gran aceptación porque es una de las instituciones más grandes con las que cuenta la ciudadanía palmirana, con más de 2.500 estudiantes. Entonces el aporte a esa formación que se da cada día es de formar seres con grandes valores para que le sirvan a la comunidad. Durante el desfile de carrozas, la institución Cárdenas Mirriñao demostró el talento y la creatividad de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Un trabajo colectivo que permitió hacer de estos 50 años una verdadera fiesta. Realmente estoy emocionada por el trabajo que hicieron los docentes, los padres de familia, mis estudiantes. Estos 50 años de la institución Cárdenas Mirriñao demuestran el compromiso de toda la comunidad con una educación pública y de calidad que brinde, como su lema lo dice, un espacio para pensar y vivenciar los valores. Educación y cultura. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Liberar la madre tierra del monocultivo de caña para sembrar comida es lo que viene haciendo el movimiento indígena del norte del Cauca hace 3 años. Un proceso de resistencia y autonomía que pone en jaque el modelo económico neoliberal. En el departamento del Cauca, el 7.8% de los propietarios es dueño del 60% de la tierra, es decir, de más de la mitad del territorio caucano. Familias como los Chaus, los Valencia, los Iragorri y los Arboleda han ostentado el poder político y con ello el monopolio de la tierra. Pero además, Carlos Ardila Lule posee 250.000 hectáreas de tierras sembradas de caña que se destinan a la producción de azúcar y agrocombustibles. Los terratenientes esclavizaron a nuestra población. Pero esa tierra plana, hoy tomada por la agroindustria cañera, son nuestros. Las comunidades indígenas del norte del Cauca iniciaron desde el año 2014 lo que han denominado la liberación de la madre tierra, es decir, la recuperación de sus territorios que han sido expropiados por terratenientes para ponerlos al servicio del gran capital. Liberan la tierra para sembrar alimentos. El rico tiene grandes monocultivos y los que necesitamos sembrar comida estamos en unos rincones. Las tierras que hay de grandes industriales, allí estuvieron nuestros mayores, los antepasados. Y pues prácticamente, fueron arrebatadas de nuestras manos, ¿sí? Entonces es como nuevamente que esas tierras regresen nuevamente a nuestras manos, ¿sí? Entonces eso es para nosotros liberación de la madre tierra. Hoy hay 7 puntos de liberación en el norte del Cauca. Tierras donde antes solo había monocultivos de caña hoy están sembradas con maíz, plátano, yuca, frijol y diversidad de alimentos. En las tierras liberadas nace el agua, los animales y la comida. En las tierras liberadas vuelve la vida. No solamente hablamos de liberar la tierra, sino que liberación es liberar tanto la tierra, la parte de los productos, las semillas, el cuidado de las aguas, porque ahora las aguas también son contaminadas por muchas, venenos que nos llegan a nuestros territorios. A pesar que el país está en la capacidad de producir muchos de los alimentos que consumimos, el año pasado Colombia importó más de 10 millones de toneladas, una política que desplaza la economía agrícola y la somete a las imposiciones del mercado internacional. Si vamos unos 100 años atrás, 60 años atrás, mucha gente
O sea, había más de un 80% viviendo en el campo, trabajando, produciendo, comiendo, haciendo su vida allá. Pero si hoy vemos, parece que es lo contrario. Mucha gente está hacinada en las grandes ciudades. Antes creo que se comía todo lo que producía el campo, lo orgánico, y prácticamente estamos dejando eso orgánico, que en últimas el producto crece lo mismo por comprar a otros productores que producen con químicos, que son grandes empresas. Los alimentos que hoy se producen en las tierras liberadas por el movimiento indígena del norte del Cauca llegaron a Cali para ser compartidos con las comunidades, los procesos y organizaciones de la ciudad. La Marcha de la Comida, como se le denominó a esta actividad, es un ejemplo de autonomía y resistencia frente a un modelo económico que privilegia el dinero por encima de la vida. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Carlos Paz, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, docentes del Valle del Cauca, reciban cordial, combativo y fraterno saludo de parte de la Junta Directiva. En esta semana se han venido haciendo reuniones con los veedores de salud por Gajén. Estas reuniones las está encabezando el compañero Víctor Manuel Cabrera, secretario de esta dependencia de salud y de prestaciones. Él, con los distintos veedores, para la reunión que se hizo en la ciudad de Santiago de Cali con la fiduprevisora, con la gente de Cosmitet, también se están haciendo allá en el sitio, en cada uno de los municipios, para hablar con los coordinadores de estas importantes sedes que tenemos. Allí los veedores están llevando la problemática uno a uno para ser resuelta. También les insistimos, compañeros, deben de presentar sus quejas por escrito a los representantes y veedores de cada uno de estos municipios para que sean atendidas. Hubo una reunión con el subsecretario de Educación Departamental transcurso de la semana anterior, donde se le dieron a conocer las problemáticas debido a las relaciones técnicas que se tienen en las distintas instituciones educativas de los municipios. Se volvió a concertar, se dijo que se tendrían en cuenta la cantidad de docentes y los criterios para poder, si toca dejar sin asignación académica a algunos compañeros, pero ubicarlos en otras instituciones educativas donde hayan la cantidad de niños. Aquí somos muy claros, faltan estudiantes en el departamento del Valle del Cauca, pero también sabemos que con los acuerdos que hemos realizado se puede tener una relación técnica no como la que dice el 30-20, sino acorde a la situación geográfica. El pasado 12 hubo reunión entre Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores, donde ellos van a sacarnos un informe y nos van a plantear el día, para realizar el paro que se aprobó en la Junta Nacional pasada, un paro de 48 horas. Seguimos pendientes de esta situación y esperamos que el magisterio en pleno acompañe las decisiones de la Junta Nacional. La organización sindical SUTET, el comité ejecutivo de este sindicato, está apoyando a la presidencia, al doctor Gustavo Petro. Pensamos que es la mejor opción y seguimos convencidos de que con el liderazgo del doctor Gustavo Petro podemos cambiar este país y mejorar, claro está, las condiciones de la educación pública en nuestro país. Que tengan un resto de semana muy agradable. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutetvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.